Paz de Cristo, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este hermoso día, ¿verdad? Este día que el Señor ha hecho. Y nos vamos a gozar en el Señor. En esta mañana, pues vamos a empezar con el estudio, ¿verdad? En unos momentos voy a dejar lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Josué Nava. Antes de eso, los invito que tienen sus rostros ahí donde estén y vamos a elevar una oración para llegar delante de la presencia del Señor. Amén. Mi Dios Todopoderoso, mi Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por un día más de vida. Gracias por la salud. Gracias sobre todo por tu amor y misericordia, tu gran bondad sobre nosotros, Señor. Gracias. En esta mañana llegamos delante de ti, Señor, para inquirir de ti, para conocerte más, para aprender tu preciosa palabra, Señor. Y te pedimos en esta mañana, en este día, Señor, que nos bendícenos con tu palabra, háblanos en nuestro corazón, cambia nuestras vidas, Padre Santo, renueva nuestras vidas, mi Dios, es nuestra bendición. Te pedimos, mi Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, bendice a cada individual, cada persona, cada familia que nos estará acompañando en esos momentos. Una vez más te damos gracias, Señor, en tu precioso nombre de Jesucristo, Señor. A ti sea toda honra y gloria, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos renueva en esta mañana. Vamos a cantar este sencillo pero hermoso canto. Gloria a Dios. Aleluya. Renuévame, Señor. Quiero ser igual, aleluya, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser
bendiga. Dejo lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Josué Nava. Aleluya. Amén, Señor. A Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias una vez más, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, te adoramos, Padre nuestro, por todo lo que nos das, lo que nos concedes, Señor. Te pedimos tu dirección en todo, que tú seas, Señor, el que pongas palabras en mis labios, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, de mis hermanos que están en sus hogares, de las personas también que nos están mirando, Señor, oyendo. Pido tu bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Deseo que, pues, la bendición de Dios y su paz sean con cada uno de ustedes, amados hermanos que están allí escuchando, ¿verdad? Viendo una vez más esta programación. No sabemos todavía, ¿verdad?, cuándo podamos juntarnos, reunirnos. Creo que dicen que va para largo todavía, pero vamos a tratar, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos ayude, que no nos desesperemos, que no nos impacientemos. Aquí es donde dice, ¿verdad?, dijo el apóstol, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. La paciencia, ¿verdad?, que Dios nos dé la paciencia para no impacientarnos, porque la impaciencia trae a veces bastantes duros problemas, ¿verdad? Y bueno, es una cosa tremenda cuando la persona se impaciencia. Abran sus Biblias, los que están allí, tienen su Biblia, en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2. Vamos a leer una vez más. He referido esta escritura en las grabaciones atrás, pero ahora vamos a tomarla como base, y más el versículo 14 y 15. Pero dice el verso 11, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ahora sea en este mundo, templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Lo vuelvo a referir a este versículo porque me gusta, ¿verdad? Porque dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a este ministro, a este pastor Tito. La Biblia, los editores, ¿verdad?, le ponen allí al calce o al último del versículo 3, ya cuando se cierra la carta, a Tito, el cual fue el primer obispo ordenado a la iglesia de los cretenses, escrita de Nicópolis de Macedonia. Y yo he dicho, ¿verdad?, hablando de eso, así en breve, ¿verdad?, los pastores del tiempo de los apóstoles se les llamaba obispos y ancianos también, no nomás pastores.
eran obispos y ancianos. Yo he dicho que esas dos obispo y anciano son dos facultades que Dios da al que llama, ¿verdad?, al trabajo pastoral. Dos facultades. Como obispo, sobrevee. Como anciano, aconseja, ¿verdad? Como obispo debe de tener una supervisión, una visión por encima de la congregación para, ya sea que, ¿verdad?, para anunciar lo que viene, ¿verdad?, lo que viene o lo que va a suceder. Así es, ¿verdad? Lo que el futuro, ¿verdad? Y bueno, lo que viene. Sabemos que nosotros estamos esperando la venida del Señor. La iglesia le esperó, la iglesia del principio, hemos dicho, en sus escritos los apóstoles lo dijeron, ¿verdad? Lo hicieron saber, que ellos creyeron que el Señor venía en sus días. Y hemos explicado en parte, ¿verdad?, la razón, porque hemos dicho, a mí me llamó la atención, ya hace años me llamó la atención cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, el capítulo 10 creo que es, carta a los Corintios, el capítulo 10, dice, empieza a narrar, ¿verdad?, acerca el caminar del pueblo cuando salió de Egipto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice el versículo 1 del capítulo 10, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas, como dice, malas, como ellos codiciaron. Y yo he dicho lo que quiere decir también, ¿verdad?, que si dice que codiciaron cosas malas, quiere decir que hay cosas buenas, y las cosas buenas debemos de codiciarlas. Y luego dice, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el verso 11, les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. Y luego, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Se fija? Eso fue lo que me llamó la atención. Ya hace bastantes años que me llamó la atención. Estaba yo leyendo, dije, ¿por qué el apóstol escribió de esta manera? En quienes los fines de los siglos han parado. Es que ellos creían, pues, que el Señor iba a venir en sus días. Que creyeron que en sus días el Señor iba a venir. Ellos no tuvieron, hemos dicho, ¿verdad?, que el Señor los encerró. ¿Se acuerdan cuando les dijo, lo interfirieron cuando el Señor estaba diciéndoles las últimas instrucciones, ya antes de ascender? No salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de potencia de lo alto. Estaba hablándoles el Señor de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y lo interfirieron, ¿verdad?, con una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y oiga, el Señor categóricamente, ¿verdad?, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego sigue otra vez, ¿verdad?,
los mete otra vez a lo que les estaba diciendo. Y allí, ¿verdad? Digo que allí los encerró. Fíjense ustedes, qué tremendo hubiera sido que si el Señor les hubiera dicho que, no, miren, pues todavía faltan tantos, pues los siglos que han pasado, porque han pasado bastantes siglos, ¿verdad? Cuando esto que estoy refiriendo aconteció. ¿Qué? Pues cuando estaban los discípulos, ¿verdad? Y que creyeron, estaban creyendo y siguieron creyendo que el Señor venía en sus días hasta que pues uno a uno se fue yendo. Que también es algo importante esa parte, ¿verdad? Pero estamos hablando o estamos en esta mañana, yo quiero continuar hablando un poquito, agregando un poquito más de lo mucho que hay que decir de lo que hemos estado hablando últimamente, marcando, ¿verdad?, la importancia de conocer, ¿verdad?, las cosas como son. He dicho ya de años también, tengo 40 y tantos años en el Señor, y pues me entregué al Señor de 10 años, no sé qué, ¿no? Para que no me saquen la cuenta de los años. No, yo me entregué al Señor cuando tenía 24 años y tengo por ahí unos 44 años, o voy a cumplir 44 años pues en estos días, ahora que es el 21 de este mes, cumplo años en el Señor. Fue el 21 de 1967, el 21 de mayo de 1967, bajé a las aguas. Nomás no me vayan a hacer como el muchachito, ¿verdad?, que le dijo a su abuelito, lo hizo aullar, ¿verdad? Cuando le preguntó, le dijo una pregunta y el abuelito le contestó. Pero bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, oiga, la importancia de conocer. Dije que me fui diciendo, ¿verdad?, de mi edad y de todo, porque estaba diciendo de que la frase muy popular dentro del cristianismo, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Y creen que al estar en la gracia, pues se trata de que oiga, pues es libertad. Y ciertamente que el Señor le da, Santiago habla de la ley de la libertad, porque el Señor nos vino a liberar, vino a librarnos, vino a quitarnos, oiga, a su pueblo. Comenzó con su pueblo, la iglesia comenzó compuesta del pueblo, puros israelíes, puros judíos. La iglesia primitiva comenzó, hemos dicho, 120, y luego después, oiga, con el sermón de Pedro, 3,000 personas, con el testimonio de aquel paralítico que el Señor sanó, 5,000 personas más, oiga, y luego dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día. Y hay una porción también allí, ¿verdad?, que da razón, cómo se añadían, cómo las iglesias crecían. Dice que con consuelo del Espíritu Santo, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, en uno de los versículos allí de ese capítulo 9. Oiga, pero la verdad es que la ley de la gracia es más grande. El Señor la magnificó, la hizo grande, más grande que la ley antigua. La ley antigua, la ley que se le llama la ley mosaica, porque fue Moisés el que la dio, pero no fue él el que escribió la ley. Él escribió copiando, ¿verdad?, que el Señor le dijo, porque las 10 tablas, los 10 mandamientos los escribió el Señor en tablas de piedra, para que fueran como testimonio. Tuvo que hacer otro escrito también otra vez el Señor, porque Moisés los quebró, lleno de celo, mirando que andaban dance alrededor de un becerro,
y gritaban: Israel, estos son tus dioses. Oiga, qué mentalidad tan tremenda, ¿verdad? Sí. Bueno, alguien puede decir, pero pues es que hay que considerarlos también aquellos, porque eran ¿Habían sido esclavos? ¿Cómo? ¿Habían sido esclavos? Habían sido esclavos, no estaban, ¿verdad? Y el Señor pues los sobrellevó, pero se llevaron una buena de Moisés, los regañó, los puso, oiga, hasta con Aarón, su hermano mayor, lo amonestó. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque lo que habían hecho, pues cómo está que despojaron al pueblo, ¿verdad?, de sus alhajas, porque todavía traían alhajas, y de puro oro, de oro puro, no eran como decimos ahora, ¿verdad? Hay nomás teñidas como que son oro y nada que son oro. Y oiga, y dice como que nomás porque dijo Aarón, pues metimos estas joyas, estos aretes, estos anillos de oro, y quién sabe si tendrían esclavas, pero de esas que se ponen aquí, ¿verdad? Y salió el becerro. Salió el becerro. No, tuvieron que moldarlo, que hacerlo, oiga. Pero cuando el Señor les da la ley comprende 613 mandamientos, la ley que Dios dio a su pueblo por instrumentalidad de Moisés. Pero ahora viene el tiempo, dijo el Señor, usando los labios del profeta Jeremías. Hemos referido ahí en el capítulo 31, el verso 31, dice la escritura, ¿verdad? Allí dice que vendré y haré, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice cuando los saqué, cuando tomé, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Se fija? Y bueno, aquí la carta, el libro de Jeremías da razón con quién iba a ser pacto. Todavía los gentiles pues no estábamos contados. Después viene el tiempo, ¿verdad?, con el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Abrió la oportunidad de salvación para nosotros los gentiles que estábamos afuera, ¿verdad? Ahora, cierto que se estableció la iglesia siendo en su totalidad judía. Entonces, los judíos, aquellos convertidos al Señor Jesús, al Evangelio del Señor Jesús, no fueron movidos de sus costumbres como judíos, ¿verdad? Y todavía siguieron guardando la ley hasta cierto punto, a las cosas que eran, pues sí, que ellos tenían, ¿verdad? Porque era un sinnúmero. Le dice un gentil a un judío, un ultraortodoxo, andaba caminando con él a una distancia, ¿verdad?, retiradito, no muy cerca con él, y lo observaba cuando tenía que hacer su comida, tenía que usar un artefacto nuevo y cosas, y le dijo, un día le dijo, pobrecito de ti, me das compasión, le dijo el gentil a su amigo el judío, le dijo, mira, todo lo que tienes que hacer, y esto, y esto, y esto. Y el judío le dijo, ¿sabes qué? No te dé compasión, para mí esto es un gozo, observar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Una cosa muy tremenda, ¿verdad?, para ahora nosotros,
porque a veces nosotros como cristianos, oiga, ¿cómo batallamos para obedecer la ley de Dios? Sí. Y a veces decimos, bueno, pues hay muchas cosas que podemos referir, pero quiero irme derecho porque el tiempo aquí camina rápido. Mejor al revés, me lo voy a botar al revés. Y bueno, es importante entonces que nosotros sepamos la diferencia, ¿verdad? Que no se hizo ver inmediatamente en el pueblo gentil. ¿Se acuerdan cuando, miren, hemos referido el capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde la Biblia habla, ¿verdad?, del primer concilio que la iglesia tuvo, ¿verdad?, ahí en Jerusalén. ¿Y cuál fue el punto? Pues el punto era, ¿verdad?, de que había judíos fariseos que se habían convertido al evangelio y eran muy celosos, tenían mucho celo por la ley. Y entraron cuando Pablo salió con ellos, entonces ellos entraron con los gentiles convertidos al cristianismo, recién convertidos, adoctrinados por el apóstol Pablo. Ya cuando el apóstol no estaba, entraron a enseñarles que si no se circuncidaban, si no guardaban la ley, si no observaban los mandamientos de la ley, no eran salvos. Y esto trajo a llevar el concilio en Jerusalén. Y ahí está, es importante que ustedes lean, a los que me están oyendo, lean el capítulo y fíjense lo que sacaron en conclusión, que iban a hacer con los gentiles. Ahí está en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitara una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé. Contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, o sea, los pastores, sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles. Y luego dice, y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester, o sea que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los 613 mandamientos, pues no eran todos, ¿verdad? Era una variación, como decir, mandamientos para esto otro, y había algunos que no les tocaba, pero, ¿verdad? Eran en total, digo yo, como mandamientos para los, inclusive, si nos fijamos, el pueblo de Israel estaba enseñado de que no se juntaran con los gentiles mucho, que se distanciaran con ellos, inclusive que si uno de los muchachos, de los jóvenes, quería casarse, tenía que ser del mismo, y esto que estoy refiriendo es algo que de allí saca el apóstol para escribir ahora para los jóvenes de hoy, ¿verdad? Y que tienen que observarlo, aunque a muchos no lo han hecho, y algunos les ha ido bien, porque han logrado que la esposa con que se casaron se convierta al cristianismo, pero en otros casos no así, o a la viceversa, cuando una hija de Dios
se casa, ¿verdad?, con alguien más de afuera. A veces no puede hacer que se convierta el esposo y cosas así, y es una batalla. Por eso, ¿verdad?, debe de ser, estoy diciéndolo porque eso se engrana acá en la gracia, ¿verdad?, en la nueva ley, que debe de ser, como dijo el Señor, escribiré mis leyes en vuestros corazones, en vuestros sentimientos. Entonces ahora la ley del Nuevo Testamento está grande, la agrandó el Señor, la hizo más, y a la hora de leer tenemos que fijarnos, ¿es mandamiento o es sugerencia? ¿Verdad? Y ahí es donde vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, cuáles son la ley que pertenece ahora a la gracia, en qué consiste, en qué, porque tiene sus, a veces ¿verdad?, se nos hace como decir, ¿para qué, hombre? ¿Para qué tanto? Pero es palabra de Dios. Que Pedro lo dijo, es palabra de Dios. Que Pablo lo dijo, es palabra de Dios. Que Juan lo escribió también, es palabra de Dios. Porque esos vasos que escribieron, las cartas que ahora tenemos, ¿verdad?, las escribieron no nomás hay, sino que siendo inspirados de Dios, para bien del desarrollo de la iglesia. Dijo el apóstol Pablo, ¿en dónde está esa escritura? Que dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo, ¿verdad?, hasta ser un edificio, ¿verdad?, grande. Dice allí en Efesios, que es capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y entonces hemos dicho y lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo cuantas veces venga el caso, ¿verdad? Esos vasos fueron vasos especiales que el Señor escogió para que por medio de ellos dar la ley, el orden a la iglesia. El Señor quiere que seamos una iglesia ordenada. Fíjese, el verso que leíamos de la carta a Tito, ¿se acuerdan cómo dice el último, el anteverso, el penúltimo verso? Dice el capítulo 2 de la carta a Tito, gloria a Dios, dice estas palabras, dice que se dio, dice el verso 13, esperando aquella esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? La transformación de nuestros cuerpos. Y luego dice, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Por eso digo, cuando ese cielo que ahora nos cubra se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, qué tremendo va a ser ese día, maravilloso, ¿verdad? Terriblemente maravilloso. Y hemos dicho, terrible para aquellos que, habiendo oído el Evangelio, habiéndolo aceptado, se hayan retirado ya para terminar, ya para llegar a la orilla, se hayan ido. Va a ser terrible. Y luego, para aquellos también que, habiendo oído el Evangelio, no lo hayan obedecido, va a ser terrible. Pero para los que lleguemos a ese día en fidelidad, va a ser maravilloso, súper maravilloso. Vamos a salir, ¿en qué manera? Ya no en estos cuerpos, nuestros cuerpos van a ser transformados, van a dejar de ser carne, para que juntos con los que hayan de resucitar, vamos a
a ser arrebatados. Sí, amén. Así lo dice el apóstol. Luego nosotros los que quedamos, dice en la carta, la primera carta a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 4, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Fíjense, allí hace dos clasificaciones: quienes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza. Y su enfoque es en quienes tenemos esperanza. Dice: para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué va a pasar? Así también. Así mismo. Si Así creemos que también. Jesús murió y resucitó, entonces, oiga, déjeme decirle lo que dice, ya se me fue. Ya se me fue de la memoria. Dije la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea que de los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, los que durmieron en Jesús van a resucitar, ¿cuándo? Cuando el Señor venga. No 7 años antes de la segunda venida, sino que en la venida del Señor. Y luego, los que dicen enseguida: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Y luego dice: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué? A recibir. Dice: seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Saldremos ya no en estos cuerpos, sino en cuerpos glorificados, a encontrar al Señor en el aire, porque Él viene a cumplir su promesa de volver otra vez. Él lo dijo en varias ocasiones, dijo a sus discípulos, y luego aquellos dos personajes les dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Yo me imagino siempre que leo ese versículo, estaban extasiados viendo a su maestro desaparecer. Iba ascendiendo, estaban mirándolo. Habían andado con él 3 años y medio. Y luego, ¿qué pasó? Pues se habían impuesto ¿a qué? A andar con él. Porque hemos dicho que los apóstoles tuvieron un entrenamiento intensivo. Esa es la palabra, intensivo, muy pegado, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué hora los levantaría el Señor? Despierten ya, vamos a comenzar la clase. Y oiga, fíjese, y la manera de darles instrucción era que lo miraran lo que hacía, lo que él hacía. Por dónde caminaba, cómo hablaba, todo eso. Cuando habló con la mujer samaritana, ellos no estaban allí. Se fueron a comprar, quién sé qué cosas, ¿verdad? Yo creo que fueron a comprar unos botecitos de tuna o a hacer unos sanguchitos o algo, ¿verdad? Pero cuando regresaron lo encontraron platicando con la mujer aquella, que le dijo la mujer, ¿verdad? Porque le llegó el Señor. A veces algunos me han preguntado, hermano, ¿y cómo se evangeliza? Mira ese pasaje, ¿cómo evangelizó el Señor a la mujer? La abordó con lo que ella andaba haciendo.
¿Qué andaba haciendo allí? Sacando agua. Y le habló del agua. Y la mujer pues se excitó porque, ¿verdad? Dijo, pues dame de esa agua para que no venga yo aquí a sacarla. Le dijo, háblate a tu marido. El Señor sabía cómo estaba la situación de esa mujer, pero quería que saliera. Dijo la mujer, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Dijo, paréceme que tú eres profeta. Pues sí, no era profeta nomás, era el mismo Dios manifestado en carne, hablándole a la mujer del agua. Y la mujer pues empezó, oiga, a recibir el agua. ¿Y qué pasó más? Corrió y les dijo a aquellos. Hay algunos que dicen que hasta la titulan la primera pastora de, no, la Biblia no da razón en eso. No, la Biblia, hay orden en la Biblia, ¿verdad? Lo que dice el apóstol lo dijo del Espíritu Santo porque dice allí, todo tiene su lugar, ¿verdad? Yo he dicho, yo no soy, ¿cómo se dice? Machista, antifeminista. No, yo tengo una mujer también, mi esposa, y pues oiga, ella sabe su lugar y yo sé el mío también, y pues a veces pues nos falla tanto a ella como a mí, a veces en el ejercicio de nuestras responsabilidades, pero nos hemos sobrellevado, nos sobrellevamos, ¿verdad? La mujer tiene su lugar, pero nomás estoy tocando así porque si le sigo más pues voy a salir del tema. Pero es que, oiga, la mujer le dijo, no tengo marido, bien han dicho, paréceme que tú eres profeta. Y va y les cuenta, entra a la ciudad y les dice, vengan para que miren a uno, me encontré a uno que parece que me ha dicho toda la verdad. Y van y lo escuchan, y cuando miran a la mujer, ya no nomás creemos por lo que tú nos dijiste, sino ahora porque nosotros hemos oído la palabra del Señor. Cuando esa palabra del Señor penetra, entra al corazón, oiga, la mente transforma la vida, oiga, y qué precioso. Y luego nos da esperanza que no teníamos, porque nadie puede decir que tiene esperanza sin tener al Señor Jesucristo. Podrá decirlo, pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, como dice el dicho, ¿verdad? Y pues tenemos que fijarnos, ¿verdad? Ahora digo esto de pasadita para los que me están escuchando. Si entre ustedes está alguno que no todavía es oyente nomás, le gusta, le atrae, yo le llamo simpatizadores del Evangelio, ¿verdad? Es simpatizante, ya no sea simpatizante, dijo el apóstol Santiago, no seáis oidores nomás, sino hacedores de la fiel palabra. Porque, oiga, la palabra del Señor nos trae cuántas cosas preciosas que no podemos conseguirlas de sí mismo. Y por medio de la palabra del Señor, oiga, el Señor nos da esperanza, nos da ese día, regresando, ¿verdad?, al punto que estábamos hablando. Qué maravilloso va a ser ese día. Sí, amén. Precioso para los que hayamos obedecido y le hayamos sido fieles al Señor. Ese día, ahorita somos salvos en esperanza. Por eso tenemos que tener cuidado de cuidar nuestra salvación, de pedirle a Dios que nos ayude, porque de nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Lo dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer, y nada es nada. Entonces tenemos que pedirle a Dios. Yo les he dicho, no sé si en la ocasión anterior,
Bueno, algunas de las grabaciones anteriores he dicho, hermanos, el error que muchos hermanos han cometido, querer hacer la voluntad de Dios de su propia cuenta, es un grande error, podemos decir, como dicen los chilenos, un error garrafal. ¿Por qué? Porque no se debe de caminar así, sino que debemos de pedirle al Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor está atento a nuestras oraciones y el Señor nos ayuda. Y es como la vamos a hacer, con su ayuda, porque de nuestra cuenta no llegamos ni a la esquina, a ningún lugar, ¿verdad? Por eso les digo y repito, si entre ustedes está uno que está queriéndole hacer de su cuenta, hermano, no, pídale la ayuda a Dios. Tiene problemas, todos tenemos problemas, Sí. pero tenemos a Dios de nuestra parte y Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Él es el que nos sustenta, el que nos da fuerzas, el que nos da, oiga, a veces cuando pensamos, yo no sé ustedes, hermanos que están aquí tengo un grupito de 9 hermanos, 8 hermanos, ¿verdad? Y de pasadita, ¿verdad? Dios los bendiga a los técnicos aquí, los que mueven aquí los aparatos, ¿verdad? Los cantantes, pues, y decía, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. ¿Y ustedes no se acuerdan? Dice que qué pensamos aquí, el grupito que tiene aquí. Sí. ¿Ustedes qué piensan? Iba a decir algo. No sé. Iba a decirles algo. ¿Ustedes qué piensan, verdad? De lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Listos, pónganse listos, ¿verdad? Nomás me dicen que no sabía para despertarlos, es que están emocionados, ¿verdad? Ahorita anda usted viendo, ¿verdad? En qué distancia va, ¿verdad? Cuando el Señor venga, porque dice, luego nosotros los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. ¿Dónde? ¿Suspendidos en el aire? No, sino unidos con el Señor. Y hemos dicho también, y les digo a los que me están escuchando, que yo sé que algunos, ¿verdad? Pues sí, una de las enseñanzas futuristas, una de las partes de la enseñanza futurista, pues dicen que vamos a tener 7 años de boda y pintan una boda, ¿verdad? Hasta dicen un día, y a mí me regalaron una grabación de una hermana que había tenido, creo que una visión o un sueño, no sé, en donde fue llevada hasta el infierno y luego regresó y la llevaron al cielo, hasta el tercer cielo, y luego la pasaron por allí y entonces estaba un cenáculo, una sala grandísima en donde estaba una hilera de mesas que no se podía mirar el final, y preguntó, ¿y esto? Este es donde van a ver la boda, aquí van la boda. La boda no es otra cosa más que la unión con el Señor. Si no, oiga, mire lo que dice la Escritura. Lo he referido en muchas ocasiones. Mire, cuando vamos allí con Mateo, con Marcos capítulo 2, dice el verso, y hoy el verso 17. Y oyendo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, más los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y yo he dicho, yo creo que los fariseos, que siempre andaban buscándole fallas al Señor, se han de haber brotado las manos así como diciendo, ya lo tenemos. Pero entonces, miren, dice el Señor, Jesús les dice, dice el verso 19, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos?
entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Y ahora, ¿cuál era la boda? ¿Cuál era la boda? La boda no era otra cosa más que la presencia corporal del Señor. La presencia corporal del Señor. Esa es la boda. Y entonces cuando la iglesia seamos levantados, arrebatados a encontrar al Señor en el aire y nos unamos con Él, esa va a ser la boda, no de 7 años, sino que va a ser por toda la eternidad, porque ya no nos vamos a separar del Señor, vamos a estar. Pero mientras, aquí estamos y tenemos que fijarnos, ¿verdad? Les dije que es importante conocer cómo en la misma Escritura las cartas de los apóstoles nos van dando, ¿verdad? ¿Dónde está la ley para este tiempo? El orden. Allí cuando lea las cartas, fíjese bien cómo lee y retenga y apunte también, porque allí va haciéndose ver la ley, el orden de Dios, que el Señor dio por sus vasos, sus discípulos. Amén. Porque es importante conocer. Es un sinnúmero de mandamientos y todos para bien. Fíjese, cuando el apóstol dice, no permito a la mujer enseñar, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, ¿qué está diciendo? Pues hoy ya está dando un mandamiento, ¿verdad? Y aún sin embargo, pues yo digo de mi parte, pues Dios los bendiga. No podemos detener a nadie, no podemos imponernos, pero viene el día donde todos vamos a dar cuenta de nuestras acciones buenas y malas. Y luego, cuando abrimos allí el capítulo que es de la primera de Corintios, casi el último capítulo, 14 creo, dice, y el que me llama a mí mucho la atención esto, mire lo que dice, el libro de la primera, dije, de Corintios, el capítulo 14, dice el verso, vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Qué ha salido de vosotros, la palabra de Dios? ¿O de vosotros solos ha llegado? Si alguno parece ser profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. Fíjese. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase decentemente y con orden. Se fija usted, pero estamos refiriendo, ¿verdad? El orden. La mujer tiene su lugar. No es para que, ¿verdad?, la menospreciemos y mayormente hablándose los que estamos casados, ¿verdad? Hay que cuidar de ella, porque lo prometimos. Hicimos un pacto. ¿Se acuerdan? Cuando todos los que estamos aquí casados, ¿verdad que a mí me levantaron la mano así, me hicieron levante la mano y luego me dijeron, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa? Ya se me olvidó porque ya son muchos años. Pero me preguntaron, ¿está usted dispuesto a tomar por esposa a esta hermana? Y ya, pues, el nombre de mi esposa, ¿verdad? Y ahí, ¿está usted dispuesto a cuidarla, a sobrellevarla, a cuidar de ella, a proveer para ella esto? Sí, ¿cómo no? Sí. Miren, mi hermano Daniel hasta se está emocionando, yo creo que ahorita está pensando, cuando esté con la mano así. No, pero yo ya no los pongo la mano así. Ya los hago, que se entrelacen entre ellos mismos, ¿verdad? Te prometo que voy a hacer esto y esto, te prometo. Y esa promesa, ese pacto,
lo hacemos o lo hicimos los que ya estamos casados, lo hicimos delante de Dios y como testigos a los que estuvieron allí, delante del Señor. Y entonces, oiga, estamos hablando, ¿verdad?, de la ley, de lo que es la ley. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y hasta aquí vamos a llegar. Acá se me apagó la cosa ya, yo creo que ya se fue. Así de que Dios les bendiga y oremos al Señor por mí para que el Señor me siga dando gracia sobre gracia. Amén. No pasan, pues yo les sigo, pero se descompuso, yo creo que se descompuso, ¿no? Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? La esperanza maravillosa que Dios nos ha prometido, nos ha dado, la esperanza de la iglesia, ¿verdad? Que debemos aún amar esa esperanza. Gracias a Dios por su santa palabra. Vamos a hacer una oración, una breve oración para despedirnos, y también les pedimos a los hermanos, ¿verdad?, que están por este medio escuchando, que compartan, ¿verdad?, la página, compartan, ¿verdad?, con sus familiares, sus amigos, compartan este mensaje también. Y pues vamos a orar y a despedirnos, y creo que a las 12:30 vamos a estar otra vez transmitiendo, ¿verdad?, un culto, ¿verdad?, un servicio de predicación, de alabanza, ¿verdad? Pueden ir a la página Templo Getsemaní en Woodburn, y allí van a poder también estar participando y siendo también bendecidos. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos muchas gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu mensaje, Señor, que cada día, Señor, nos das, cada vez nos hablas. Gracias, Señor, por esa esperanza maravillosa, por tu grande bendición, Señor. Gracias, gracias. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, y que esta palabra que hemos oído hoy sea de provecho, sea de bendición, y que podamos ponerla sobre todo por obra, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, y protégenos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.